Me encantaba lo que mi país había representado para mí una vez, pero ahora estaba avergonzado de ser americano. Y aún no sabía que pronto me estaría avergonzando de ser hombre, si me baso en los recuerdos de Katy y Katie. Durante el largo viaje, por lo general aburrido, hacia la aislada casa del desierto del suroeste de Nashville, recuerdo claramente tener en cuenta los riesgos inherentes a la fórmula que me habían dado para robar los 2 esclavos ante las mismas narices llenas de coca de la CIA. Mis preocupaciones no eran si podía hacerlo, sino la pregunta de mi amigo, ¿qué harás con ellas? Me quedé en blanco y murmurando para mí mismo. La vida se complica de nuevo, entonces me consolaba con el viejo dicho de lo primero es lo primero. A los pocos días, había jugado a ser Dios y coordinado el traslado de Katy y su hija de 8 años, Kelly, de la casa de Houston a un apartamento cercano. Todo esto era totalmente ignorado por Houston. Siguiendo las instrucciones, había colocado deliberadamente las poderosas sugerencias codificadas en la mente de Katy. Estas órdenes puenteaban parcialmente sus reales percepciones amnésicas de que Alex iba a matarla. Yo no sabía que el mensaje previsto para bloquear el anterior control de Houston de hecho era cierto. Me pareció que Katy y Katie estaban muy desorientadas y algo desconectadas de la realidad. En su nueva cocina, con pocos muebles, escuchaba a Katy explicarme en voz baja con entusiasmo que Dios me había enviado a ella. Ella sabía que esto era cierto, porque sus manos parecían abrir automáticamente su Biblia en el Salmo del Rey James, capítulo 37, versículo 37, que proclama literalmente, Mark, el hombre perfecto. No solo había puesto esa referencia bíblica en una sugerencia encubierta en su mente, mientras jugaba a ser Dios por teléfono, sino que ahora, en casa momentos antes, había roto el lomo de su Biblia para que mágicamente se abriera por esa página. Ella dijo, mira, Dios lo ha hecho de nuevo porque tú lo puedas ver. Utilizando un truco de lenguaje de desprogramador, respondí con una respuesta inversa del tipo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tienes razón. Esta es la única explicación que permite explicar todo esto. Yo estaba ansioso por cambiar de tema para no correr el riesgo de alertar cualquiera de sus personalidades observadoras hacia mi contenida sonrisa. Había sido avisado de que los esclavos programados eran hiper-observadores. En retrospectiva, no podía tener pensamientos de haber sido sacrílego. Era y sigo siendo profundamente espiritual, pero las respuestas de mis primeros años de investigación sobre las religiones y la vida me habían vuelto cínico y frío con respecto a la interpretación de la Biblia, el Corán y las enseñanzas de Buda por parte del hombre. Esta actitud que albergaba en privado hacia las religiones organizadas no hizo nada para sofocar el miedo que sentía arrastrándose sobre mí en ese momento. El intento de cambiar el tema de la religión, me había recordado la investigación nazi sobre control mental realizada bajo el mando de Hitler con las familias satanistas multigeneracionales del norte de Europa. El cristianismo, y particularmente el catolicismo, fue recogido por Himmler de la basura de las religiones y usado contra los elegidos para sus horribles experimentos de control mental. Estos elegidos serían los líderes robóticos del nuevo orden mundial de Hitler. Pregunté luego a Katy de qué religión era antes de conocer a Houston. Ella respondió, mormona, pero había sido una buena católica antes. Mi mente se arremolinó a raíz de esta revelación impactante. De nuevo cambié rápidamente de tema y sugerí que fuéramos a cenar, que hablaríamos de su nuevo trabajo como asistente mío que debía iniciar al día siguiente. Pero aquella noche quisimos hablar de sus planes de divorcio. Más tarde esa noche, empecé la búsqueda de un teléfono seguro donde encontrar a alguien que conocía de asociaciones pasadas que estaba conectado con la CIA a nivel de oficial. Necesitaba una fórmula o una limpieza mental que pudiera ayudar a estas dos desgraciadas a abrir los ojos. Se me informó que no había nada y que yo sabía más sobre esa cosa mental que cualquier otro con quien hablara. Al volver a casa encontré el teléfono sonando con un ansioso Alex Houston, al otro lado, que había vuelto de unas vacaciones en Boys Town, Nebraska, y que terminó exclamando que estaba buscando a su esposa. Ella había desaparecido. Fingí no saber nada y le sugerí que viniese a mi casa la tarde siguiente para repasar algunos asuntos urgentes. Al día siguiente, encontré un abogado, para Katy, que ya tenía los papeles de divorcio en elaboración. Aquella tarde dispuse de Radcliffe Granville, un asistente del alguacil local, parcialmente de
confianza, que de vez en cuando pasaba por casa cuando yo estaba fuera de la ciudad, esperaba en casa para presenciar y asesorar legalmente a Houston con los papeles del divorcio y su notificación final por parte de la empresa. Mis últimas palabras para Houston que grabé en una cinta fueron: podrías acabar haciéndote daño si te metes con ellas o conmigo. Alex, vete. Ahora, espero que Houston viva hasta los 100 años. Habiendo conseguido echar legalmente a Houston del proyecto, Katy me recordó que yo también tenía que atender mis propias necesidades de divorcio. Con mi mujer acordamos mutuamente que su vida podía ser más gratificante, emocionalmente, sin mí. Se mudó a Florida y formó un hogar con su madre. Hemos presentado una demanda de divorcio amistoso. Acepté vender la casa y lo que quedaba de nuestros bienes comunes. Aún era incapaz de obtener la ayuda de expertos para Katy y Kelly, a las que mantuve seguras mudándolas a mi casa hasta que fue vendida. Fue durante este tiempo que se acercó un vecino que dijo haber visto con sus prismáticos a alguien que llevaba un arma y hacía fotos de mi casa. Otro ejemplo de visitas intrusivas de personas desconocidas siguieron el ejemplo. Yo estaba muy nervioso. Volví a llamar a un agente de la CIA que sabía que trabajaba en la élite corrupta de la policía de Nashville, quien, días más tarde, me informó que sacara mi culo de aquí ahora, que alguien me quería ver muerto. Cuando le pregunté por qué, me dijo: sabes muy bien el maldito por qué. La casa se vendió rápidamente y yo ya había decidido alejarme de mi empresa, de mis contratos, y del $1.000.000 en depósito en la carta de crédito en el VXI de Nueva York. El señor John llegó a Nashville, compró las acciones de Houston. Llevé al señor John al aeropuerto. Mis últimas palabras con él fueron: adiós, amigo. No sabía nada de lo que estaba pasando y nunca más le he visto ni he hablado de nuevo con él. Aquella tarde limpié la oficina, entregué las llaves al propietario, cerré mis cuentas bancarias, las personales y las de la empresa. Me había enfadado más allá de lo que nunca había experimentado. En retrospectiva, este fue el proceso de nacimiento de la evolución desde el hombre hacia el patriota. Ahora solo quería respuestas de lo que estaba ocurriendo en mi gobierno. Necesitábamos estar seguros mientras buscaba las respuestas. Mi siguiente parada en esta persecución sería en Las Vegas, Nevada. Una vez allí, me reuní con algunos de los personajes de gran alcance de la AMPA, me había vuelto a ser su amigo en mis días de aviación en la Capital International Airways, mientras embalaba expediciones de juego para estos personajes. Estaba convencido de que estos chicos me protegerían al menos hasta que pudiera averiguar qué sabía Katy y a quien conocía. Me acordé de aquellos hombres que formaban parte de las nuevas operaciones de financiación de la CIA. Uno de ellos comentó con ligereza mientras masticaba su puro cubano: no se puede esconder un huevo en un gallinero, amigo. Mi contacto fríamente me informó que me había involucrado en algo que afectaba nuestra seguridad nacional. Mentí a este sabio y crípticamente respondí: oh, bien. Me las llevo, Katy y Kelly, en Alaska y haremos de camaleones mudos. En retrospectiva, esta mentira espontánea debería haber funcionado para protegerme y no ser la diana de un golpe de la CIA/mafia. Katy y yo seguimos aparcados en Las Vegas unos días más a la espera de recuperar aquella y que a última hora, por orden judicial, sospechamos de la CIA, tuvo que visitar a su padre biológico, Wayne Cox. Más tarde, tendría conocimiento de los informes médicos de Kelly, le habían hecho pasar las vacaciones de Navidad en el infierno. Ahora estaba solo en mi cabeza, atemorizado, y yendo rápidamente al desastre. Una vez más, me sentí totalmente alejado de todo y de todos en mi vida. En ese momento y hasta ahora, empecé a recordarme a mí mismo constantemente que estaba haciendo lo único que sabía con certeza que era correcto. Siendo realistas, yo iba a lomos de un proverbial tigre y no podía bajar de su espalda y sobrevivir. 3. Semanario Católico Romano, 1991. Capítulo 3. La restauración de la mente de Katy. El regalo más grande que cualquier persona puede dar a otra es un buen recuerdo. 4. Fue la semana después de Navidad de 1988. Yo estaba cumpliendo la mitad de mi compromiso con la mafia de Las Vegas.
con todas nuestras pertenencias personales en contenedores en tránsito y en secreto en un barco diferente, yo, mi nueva familia y las mascotas, estábamos en el ferry con destino a Anchorage, Alaska. El viaje de 1600 millas a través del hielo y la nieve tardaría cerca de 3 días en completarse. Desafortunadamente, me dio tiempo para pensar. Debido a nuestra situación negativa en cuanto a flujo de efectivo, realmente ya sabía que no había a dónde ir ni dónde esconderse de la CIA. Katy y Kerry parecían felices y creían que estaban a salvo. Esta era mi prioridad número 1. En cuanto a mí, tuve que confiar en que mi plan de fuga convencería al personal interesado de la CIA de que ya no representaba una amenaza para su seguridad. El plan se basaba en una antigua fórmula de guerra psicológica desarrollada por los romanos. Intentaba dibujarme a mí mismo como algo parecido al personaje del malo de la película western tipo Reagan, que cabalgando hacia la puesta de sol, nunca más se vuelve a saber nada de él. Pensando interiormente hacia dónde estábamos yendo geográficamente, de hecho no habría una puesta de sol, al menos hasta la primavera. Después una noche, sobre la mitad de nuestro viaje, busqué la soledad que me ofrecía la cubierta exterior de proa. Agradecí al aguanieve impulsada por el viento y la nieve que al caer me hizo cerrar los ojos y abrir la mente para enfocar el pensamiento. En ese momento, fue cuando psicológicamente se encadenaron una combinación de rabia y dolor de cabeza emocional insoportable. Para proteger a mi precioso hijo adolescente, masón, de ser herido y utilizado como un peón, sin darse cuenta, para obligarme a permanecer en silencio, no tenía prácticamente otra opción que destruir nuestra relación padre-hijo. Le quería y le extrañaba mucho, y todavía es así. El dolor emocional resultante de la decepción y la separación parecía reforzarse dentro de mí y consumir lentamente todo mi ser. En el proceso para rescatar a Katy y Kerry, tuve que rechazar e insultar a mi hijo, se hundió mi compañía, al tiempo había orquestado 2 divorcios y vendido todos los tesoros personales. Me preocupaba no volver a ver de nuevo a mi anciana madre. Su salud se había ido deteriorando. La ropa que llevaba me iba grande, había perdido más de 20 kilos y se me veía esquelético. El insomnio crónico, síntoma de una severa depresión interior en la que caí, me iba volviendo loco poco a poco. Mi propia memoria a corto plazo estaba empezando a fallar. Y noté por primera vez en más de 30 años, que había tartamudeado al enunciar ciertas palabras. Sabía que esto era solo el comienzo de una larga y peligrosa expedición en busca de respuestas. Mientras estaba solo, con los ojos cerrados, en la cubierta de acero del barco llena de hielo, una extraña sensación de alivio se apoderó de mí. De alguna manera me lo había amañado para recordar desde dónde podía sacar fuerzas de emergencia. Empecé a rezar en silencio para conseguir fuerza interior y orientación a partir de una técnica de meditación que había aprendido años atrás. Inmediatamente, experimenté una sensación de pacífica seguridad en mí mismo de que sobreviviría para contar nuestra historia. De pronto me di cuenta de que el viento helado me congelaba la cara y las manos. Estaba encantado de poder sentir de nuevo. Al parecer, había reprimido mi sentido del tacto, junto con mis emociones. Por primera vez desde que supe de la existencia del control mental de Katy y de Kerry, sentí mis funciones vitales. Abrí los ojos al descubrir que no estaba solo. De alguna parte venía una voz. Miré a mi alrededor y, casi a mi lado agachado y envuelto en una manta de color verde oscuro, el origen de la voz. Oí, tío, ¿estás bien? Este buen hombre al que más tarde llegué a conocer y respetar era Mark DeMont. Era un ejemplo clásico de los que en Alaska se conocen como sourdough masa fermentada. Para definirlo bien, un masa fermentada era alguien de los 48 estados inferiores que estaba desengañado de la vida y sin dinero. Estábamos ambos hechos unos masas fermentadas y unos refugiados en una sociedad enferma que se había vuelto loca por las drogas de la CIA, la violencia en los medios, y la avaricia descontrolada. Le ofrecí un cigarrillo y la mano en señal de amistad, algo que no había hecho voluntariamente en casi un año. Nos pusimos de acuerdo para estar en contacto después de que llegáramos. Unos 2 días después, desembarcamos a salvo al puerto de Juneau. El capitán del ferry nos dijo que era el día más frío de la década. El termómetro del barco marcaba -40 grados Fahrenheit, 40 grados.
Para mí, se trataba de unas condiciones meteorológicas previsibles, y para Katy y Kelly, un desafío físico. Yo había pasado cerca de 2 años en Alaska alrededor de 1980. Entonces ayudaba a mi antiguo jefe de la Capital International Airways, George Kamatz, a poner en marcha una nueva compañía conocida brevemente como Grandes Líneas Aéreas del Norte, Great Northern Airlines. Entonces me fui de Alaska, no por el medio ambiente, que me encantó, sino por mi incapacidad para hacer frente a las diatribas diarias de Kamatz. Este hombre tenía una larga, rígida, coloreada historia de trabajo para otras compañías aéreas controladas por la CIA. Entre otros trabajos, había ocupado altos cargos ejecutivos de autoridad en las infames secciones de apoyo aéreo de los transportistas, Forestry Service, Air America, y Evergreen, CIA, de los Estados Unidos. Ahora volvía a Alaska, sin trabajo, y sabiendo que estaba siendo seguido como un animal por la misma organización para la que previamente había trabajado de una manera indirecta, la Agencia Central de Inteligencia. Después de haber dormido las últimas 2 noches, me sentía mucho mejor y la idea de ser perseguido no me importaba. Recuerdo que tenía cosas más productivas en la cabeza. No podía permitir que el miedo al por mayor se convirtiera en parte de mi dieta diaria del proceso de reflexión. Katy y yo dedicábamos cada momento posible en localizar una casa que pudiéramos llamar hogar. Finalmente encontramos un apartamento barato, con 2 dormitorios y un garaje con calefacción. Necesitábamos un garaje con calefacción para mis queridas mascotas. 3 mapaches y 2 perros. En nuestra nueva casa no habría muebles exceptuando la televisión, 2 camas y una mesa y sillas. Este inconveniente no se discutió nunca. Estábamos cómodos. Después de acomodarnos en nuestro sitio en el remoto pueblo rural de Chujiak, inmediatamente empezamos a hacer cosas normales. Se inscribió a Kelly en una gran escuela pública, hicimos los parabienes con los nuevos vecinos, y jugamos en la nieve. Todo esto estaba siendo la forma tradicional de disfrutar de una familia, lo que Katy y Kelly nunca antes habían conocido. Nuestros escasos recursos restantes fueron desapareciendo ante mis ojos. El coste de los medicamentos para el asma de Kelly, que ahora eran necesarios para mantenerla con vida, habían acabado costando $400 al mes. Yo sospechaba que gran parte de la razón del declive de su salud era resultado de las 2 semanas en el infierno que había pasado recientemente con el presunto asesino en serie, Wayne Cox. Ella me lo contó, al detallarme el horrible ritual satánico al que ella y su hermanastro Jacob, de 4 años, habían estado sometidos. Afortunadamente, yo tenía todavía mi cámara Nikon, las armas y artículos personales como joyas. Estos fueron los últimos activos reales que quedaban por vender. Los vendí y con los ingresos pagamos los gastos diarios durante más de 5 meses hasta que las necesidades de salud de Kelly y las circunstancias nos acortaron el bienestar. Durante este periodo de 5 meses, con Kelly en la escuela y sin teléfono que nos distrajera, empecé a intensificar mis esfuerzos de desprogramación con Katy. A menudo nuestro trabajo comenzaba al volver a casa después de llevar a Kelly a la escuela. Cuando por la noche Kelly se iba a la cama, después de cenar y hacer los deberes, retomábamos nuestra sesión. Trabajábamos así día y noche, los 7 días de la semana, centrándonos intensamente en el proceso de desprogramación, hasta que alrededor de las 3 de la madrugada se desmayaba debido al agotamiento. La fórmula de desprogramación para reparar juntos la mente fragmentada de Katy funcionaba prácticamente sin problemas. Los pequeños problemas que tuve con la fórmula surgían al hacer una aplicación experta basada en mi memoria educada los anteriores casi 20 años. No tenía comunicación con ninguna otra autoridad reconocida que no fuera Coriamont para guiar la terapia inicial. Mi único y mayor desafío fue aprender cómo controlar el constante estado de tránsito de Katy tal y como ella día a día iba recordando. Aún informando al FBI que yo era un hipnotizador, sabía que si el FBI y la CIA llegaban a saber a través de mis ingresos que utilizaba la hipnosis con Katy, su testimonio ante un tribunal no tendría ningún valor. Por lo tanto, la amenaza de represalia de la CIA había sido evitada. De hecho, a través de mi propia investigación intensiva de hipnoterapia, aprendí a controlar los estados de tránsito de Katy. Podría verse como una forma de deshipnotizarla.
Con el tiempo me gustaría ser considerado por los médicos de salud mental como un experto en la aplicación de esta herramienta clínica poco utilizada para la recuperación de la memoria. Aparte de mi aprendida habilidad de desprogramación, el eje de la fórmula que utilicé consistió en elementos, que son en realidad reglas de conducta de terapia ética. Estas normas que se aplican son estrictamente terapéuticas. Katy había entendido y aceptado que, para que ella tuviera el control absoluto de su mente, tenía que tener total confianza en mí, y en el régimen del tratamiento. 1. Yo mantenía una vigilancia constante para garantizar la seguridad física y psicológica de Katy ante todas las influencias externas. 2. Ningún recuerdo podría ser verbalizado por Katy hasta después de que ella misma lo escribiera. Las únicas preguntas que yo podría hacer de la historia estaban orientadas y dirigidas a la actual personalidad de Katy, que estaba recuperando la memoria. Aquellas preguntas solo podían abordar el quién, qué, cuándo, cómo y dónde de la memoria. Incluso si yo hubiera podido conocer las respuestas de antemano, no las hubiera podido incluir. Nuestras percepciones se habrían diferenciado radicalmente y podrían haber creado más barreras entre los fragmentos de memoria de la personalidad. 3. Fundamentalmente conté a Katy qué es el control mental, y ella comprendió entonces que lo que le había pasado no había sido culpa suya. Sin embargo, entendió que debía hacerse responsable de sus acciones aquí y ahora. A través de la terapia, fue como afirmó el control sobre su propia mente. 4. Dedicamos muchas horas a discusiones intelectuales sobre el aprendizaje de creencias religiosas por parte de Katy que eran lógicamente desacreditadas, como si se le estuviera explicando cómo trabajan las ilusiones de los trucos de un mago y te confunden la realidad. 5. Ninguna expresión de la emoción de Katy se permitió durante el proceso de recuperación de la memoria ni en el diario. Nunca le pregunté cómo te sientes. Esto es tan importante como el tema de la seguridad para la recuperación rápida de los recuerdos. 6. Proporcioné a Katy alimentos adecuados, vitaminas, agua y sueño para recuperarse de sus problemas físicos de salud. 7. Enseñé a Katy cómo poder ver sus recuerdos en una pantalla de cine de la mente en lugar de volver a experimentarlos a través del mecanismo de realidad virtual de la mente. 8. Di instrucciones a Katy de cómo entrar en trance ella sola y controlar la profundidad a través de una técnica de autohipnosis, que algunos consideran meditación. Esto se puso en marcha para evitar la posible contaminación o confusión de sus recuerdos, lo que podía haber pasado si hubiera utilizado una técnica de inducción hipnótica conocida como imágenes guiadas. 9. A Katy no se le permitió leer libros, periódicos o revistas, ni ver la televisión, o discutir con Katy cualquier cosa que recordara. Katy venía de una vida donde le controlaban la información y por lo tanto tenía una mínima contaminación a través de la memoria. Esta regla la entendió y respetó Katy, los recuerdos de la cual estaban empezando a surgir. 10. Todos los patrones de comportamiento y hábitos sociales exhibidos por Katy fueron examinados a través del debate lógico entre nosotros. Todo patrón de comportamiento preestablecido, incluyendo las rutinas diarias, se reprogramaban o se detenían totalmente. 11. La obligaba a llevar un reloj de pulsera 24 horas del día, para que me avisara de cualquier tiempo perdido que ella sintiese que estaba experimentando. Perder el tiempo, sin traumas, es un fuerte indicio de que el cambio de personalidad está ocurriendo. Dado que darse cuenta del tiempo es un indicador de que la recuperación se está produciendo. Los recuerdos que Katy estaba recuperando eran horribles, más allá de lo que alguna vez he oído decir a nadie. A menudo me preguntaba si me había enamorado de Katy como resultado del desarrollo de la enfermedad psicológica conocida como el síndrome de Estocolmo. Estos pensamientos no me molestaron porque sabía que había aprendido a amarla a Katy. Habían sufrido bastante terror Katy y Kelly para saber que ahora estaban sufriendo el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Los síntomas de esta enfermedad pasaron desapercibidos por Katy y Kelly porque de hecho sufrían el trastorno, y lo habían estado sufriendo toda su vida. Mi propia salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mi recuperado peso corporal comenzó a desaparecer de nuevo. Estaba sufriendo un dolor de estómago increíble, vómitos, y diarrea. Estaba viviendo literalmente de una conocida medicina para los enfermos de úlcera patentada como Malox.
Una llamada telefónica segura a un amigo médico en uno de los 48 estados inferiores, me proporcionó el nombre de un especialista en medicina interna local de confianza. Consciente de mi situación, mi amigo médico pidió ahora mi nombre para que este doctor pudiera preparar ciertas pruebas en el consultorio. Una de las pruebas, metiendo un tubo de fibra óptica hasta el estómago, mostró que, como resultado de la infección de un parásito transmitido por el agua, había agujeros en las paredes del estómago. Me recomendó hacer cirugía de emergencia. Yo le respondí, no, ¿cuánto tiempo puedo vivir con esto antes de la cirugía? Él dijo, depende de cómo pueda seguir mis instrucciones, ningún problema, le dije. A los pocos días de autoalimentarme por vía intravenosa y tomar los medicamentos prescritos, empecé a recuperarme. Fue durante este periodo de recuperación cuando empecé mi búsqueda de respuestas por teléfono para acelerar el proceso de recuperación de Katy. Otra vez mis ex socios bien conectados me dijeron que yo ya lo sabía todo. Yo no estaba tan convencido. Sin embargo, mi persistencia pronto dio sus frutos en forma de una particular llamada de teléfono que acabó resultando un notable y proverbial negocio redondo. Los libros de medicina para la clandestina investigación experimental para el tratamiento de trastornos disociativos, aparecieron misteriosamente en espera a mi nombre en el Río del Águila, una sucursal de la Biblioteca Pública de Anchorage. Fui avisado, en secreto, de recogerlos un día determinado a una hora exacta. Obedecí. Al salir de la biblioteca, una mujer de mediana edad con una bolsa de víveres en los brazos se me acercó. Me preguntó si la biblioteca estaba abierta. Pensé que era extraño, puesto que yo acababa de salir por la puerta de la biblioteca. Mi curiosidad resultó efímera al preguntarme ella, ¿has leído algún buen libro del Dr. Milton Erickson últimamente? Yo le respondí, no, pero estoy leyendo uno del Dr. William S. Kroger, psiquiatra, titulado Hipnosis Clínica y Experimental. Oh, sí, dijo. Yo soy una verdadera fan del Dr. Kroger y él es un verdadero fan del Dr. Erickson, quien usted ya sabe está considerado el padre sobre la investigación, teoría, del control de la mente subliminal. Ella empezó a alejarse y se volvió, sonrió y dijo, disfrute de sus libros y utilice el libro, Mark. Bookmark marcapáginas. Supuse que se dirigía a mí por mi nombre, al referirse al libro en sí. También llegué a la conclusión, por este comentario, de que ella era, obviamente, la persona responsable de entregar los libros a la biblioteca. Pronto supe que se refería a un marcapáginas colocado en el interior de uno de los libros que me proporcionó un vehículo de comunicación que necesitaba desesperadamente. Anotado en el bookmark, marcapáginas, había una línea telefónica gratuita 800 con una fecha y horario de uso. He utilizado este 800 y muchos otros similares para proporcionarme un vehículo de comunicación con el fin de acceder en secreto a los fantasmas, espías, de la información. Durante 2 años o más, este método me proveyó una guía telefónica a través de un laberinto de trabajos en la mente de la Katy. Cuando llamé al número 800, respondió una voz electrónica que dijo, por favor, introduzca el número del empleado. Yo obedecí, utilizando una serie de números que habían sido asignados previamente por alguien que debe permanecer en el anonimato para no dar a conocer su identidad. El próximo sonido que oí fue el de un teléfono sonando. Tras la octava señal, mi llamada fue respondida por alguien que yo no conocía. Preguntó, ¿cuál es el problema? Me sentía como un vendedor de aspiradoras poniendo el pie en la puerta, entregando un prospecto de ventas de conservas. Empecé enfatizando con nerviosismo la desesperada necesidad de un régimen de tratamiento más rápido para Katy. La voz me preguntó, ¿ha leído los libros? Sí, le contesté. Pero muchos de los términos clínicos me son ajenos. Entonces la voz me dio instrucciones para ir a la biblioteca y recoger un libro de referencias psiquiátricas sobre los términos de las definiciones. Entonces interrumpí su instrucción para preguntarle si podía hablar con alguien que pudiera hacer acelerar este proceso de desprogramación. Él dijo, bueno, solo hay 2 desprogramadores en este país, uno en Boston, Massachusetts, y el otro en Phoenix, Arizona, y ninguno podía ser de mucha ayuda o ser de confianza para el tipo de información que usted está dando, de Katy. Vaciló, luego dijo, usted necesita una recomendación, que yo no le puedo proporcionar.
Pero usted ya sabe cómo hacerlo, le pregunté. ¿Una recomendación para qué? Para tener la oportunidad de hablar con un médico que sabe de esto y puede ser valioso, me dijo. Está bien, le dije. ¿Quién es el doctor? Cory Ammon, de Salt Lake City, Utah. Dije. Esta es la sede de los mormones, y fue la base del último trauma religioso para Katy. Grupo de estudios estratégicos, sí, continuó la voz. Pero se puede confiar en este médico si tienes cuidado y no le das demasiado información de ti mismo. Es paranoico como todos los demás, que saben sobre las atrocidades de control mental, pero te podría ser de alguna ayuda. Estate alerta. Todo el mundo está mirando a este tipo, así que cualquier cosa que digas, ellos, los chicos malos, lo sabrán. Muchas gracias, contesté. En alguna parte del proceso para encontrar alguna referencia profesional reconocida del Dr. Ammon, llamé a un especialista en trastornos disociativos, el Dr. Bennett Brown, un psiquiatra muy conocido y publicado en Chicago, Illinois. Supe, a raíz de la conversación, que había tenido una unidad hospitalaria entera dedicada a la terapia de personas como Katy y Kelly. Me pregunté entonces por qué su nombre no se me había proporcionado antes para hacer una consulta. Como resultado de este breve encuentro telefónico, supe que el Dr. Brown tenía un gran número de pacientes en una larga lista de espera para obtener una cama en esta instalación. Luego, el médico me dio el nombre y el número de teléfono de un amigo, de confianza, la periodista y jefe de investigación de la People Magazine, Sylvia Tamarkin. Ponerme en contacto con esta reportera de una revista de gente famosa fue mi mayor e individual error de juicio en la búsqueda de información útil. Pronto sabría que ella había sido indirectamente responsable de lo que casi me había costado la vida, y también indirectamente costó a Kelly su oportunidad de hacer terapia con un experto, pero esto es otro libro por sí mismo. Cuando hablé por primera vez con Sylvia, dejó caer los nombres importantes como el arce deja caer las hojas después de una helada. Grabé en cintas de audio prácticamente todas las conversaciones con esta fuente, aparentemente bien informada, en ese momento y los años siguientes. Primero Sylvia me dio el nombre y el número de teléfono del desprogramador de Boston, un programador Smoonie, de la secta Moon, con el nombre de Steve Assen. A continuación, me proporcionó el nombre y el número de teléfono para contactar en Holling Hodge West en Ucla. A regañadientes, también me dio la referencia que necesitaba para comunicarme con el Dr. Cory Ammon. El último contacto que resultó ser el único brevemente útil con quien hablaría. Maximizando mi alterado conocimiento del trastorno por estrés postraumático, TEPT, llamé al programador Steve Assen, para obtener asesoramiento sobre cómo ayudar a Kelly, solo, que apareció al llegar a casa en Alaska. Al parecer, su agenda había sido traumatizar a Katy utilizando un conocido código que, para mí, era ir corriendo a quitarse la vida. El método empleado podía haber sido eficaz, pero afortunadamente para Katy y Kelly, su entrega robótica así como su ética moral eran muy pobres. Supe por voz de Assen que el registro del respeto profesional hacia sus amigos psiquiatras de UCLA, el Dr. West y la Dra. Margaret Singer, derivaba de motivos siniestros. Yo no sabía que el Dr. West había trabajado para la CIA en el proyecto MK Ultra de control mental investigando durante décadas. Parece ser que algunas investigaciones del Dr. West apoyadas por la CIA habían estado expuestas en el Congreso por un investigador del proyecto MK Ultra hacia la década de 1970. Sin embargo, sobrevivió al escrutinio público debido a que el gobierno de Estados Unidos había, en esencia, iniciado una investigación más detenida de él y de su obra bajo el disfraz de la seguridad nacional. El único crimen que se le conoció fue matar un elefante con una sobredosis de LSD en presencia de niños en edad escolar. Estos hechos los sabría después por Katy y hablando con él por teléfono, el posterior desastre nos impactó. Esto también es otra historia en sí misma.